ya estamos perdiendo también el barrido de la leva, o cruce mayormente, que con alzada prácticamente. Se pierde muchísimo rendimiento ahí, ¿sí? Pero eso va todo de la mano, ¿no? Cuando se hace una leva, directamente se consulta cuál es el uso, cuál es esto, cuál es el otro, y de ahí se va haciendo a medida, ¿sí? Las levas se hacen todas a medida de lo que uno necesite, no son todas iguales. Juan, ahí en Juan de Uruguay, y sí, en los cursos, acá no doy puntada sin hilo. Imagínense, así 3 horas, terminan loco la cabeza acá. Bien, carburación al metanol. Bueno, carburación al metanol no hay mucho para decir. Tenés que tener una buena relación de compresión, mínimamente 12:1. Y los chicleres, si estás 100% metanol, arrancás con el 100% más. Si tenés 100 de alta, 200 de alta. Tenés 50 de baja, 100 de baja. El doble de lo que vos tengas. Es al revés el alcohol. Tenés que arrancar mucho más gordo y después empezar a afinarlo. No tenés que arrancar fino como la nafta, ponele. En un motor a nafta normal, por ahí, un poquito fino podés arrancar. Pues si arrancás muy gordo, ya es jodido. Pero en el alcohol, que es mucho más frío y más explosivo, tenés que arrancar más gordo, ¿sí? Eso principalmente. La humedad, mucha humedad acá. Buenas. Te consulto, ¿se le hace una trompeta tipo Venturi? Ahí, Sebastián. Trompeta, tenés varias, por ejemplo. Acá tenés un modelo. Esto se prueba en el flujómetro. Esto también tiene que aplicar los mismos ángulos que el asiento. O sea, los asientos que vos tengas en el casquillo son los mismos que tiene que tener la trompeta. Porque si no, no te genera rendimiento. A veces hay mucha trompeta, pero si no está en los mismos ángulos de asiento que se probó en el flujómetro, no genera el mismo rendimiento. Por lo menos yo en las pruebas que he hecho, ¿no? Porque después tenés otros tipos, tenés tipo trompetas así, por ejemplo, o algunas así, ¿sí? Hay muchos tipos. Hay trompetas que te van a generar un 15, un 20% de mejora, otras te van a sacar la falla de la carburación. Si es un karting te sacan la falla. Es muy variante. Lo ideal es probar en un banco o el flujómetro, siempre. Lo ideal. A veces es muy jodido darle la tecla sin el aire. Por ejemplo, yo he probado más de 15 modelos de trompetas y combinándolo con diferentes carburadores vas encontrando diferencias. Por ejemplo, en la goma de espuma de los filtros de aire tenés hasta un 3% de pérdida a veces, dependiendo. La goma espuma, el poro de la goma espuma. Si tiene una goma espuma fina el filtro, se genera una pérdida grande ahí también. Porque ten en cuenta que si vos le echás aceite o le pones aceite después al filtro de aire, empieza no chupa nada de oxígeno. Entonces el motor ahí se empieza a como encordar. Falla al final de la recta, falla en la salida de la curva y así. O por ahí en el banco el motor andaba impecable. Te va al circuito, giraste 2 vueltas de tierra, empieza a fallar, va a toser. Bien. Tema de medidas de levas de calle. Y leva de calle depende del uso. Por lo menos lo que yo hago va dependiendo de lo que vas a hacer. Si vas a modificar el pitón, si vas a calar el pitón, si vas a cambiar resortes, si vas a aumentar la compresión. Depende de las modificaciones. Levas para sacar y poner no existen, ¿sí? Es mentira. Toda leva lleva modificaciones para que tenga rendimiento, ¿sí? A no ser que tenga 5 grados más de permanencia y 2 décimas de alzada. Va a ser como una leva original. Pero si no, siempre lleva modificaciones. Pero una leva de calle, abuelo de pájaro, dependiendo del motor, no es lo mismo una leva para un Krypton que para un varillero, que para un 110 chino, que un Titán. Son todos diferentes porque cada uno tiene multiplicación de balancín diferente. Lo cual hace que siempre terminemos teniendo diferencias ahí. El pistón no te va a dar para calarlo, ¿sí? Porque siempre que tengas más alzada vas a tener más problemas con el pistón. Ahí además toda leva necesita un aumento de compresión, ¿sí?
pero siempre una leva de calle y mínimamente 4 o 5 décimas de alzada más tiene que tener, y aunque sea 25 o 30 grados más de permanencia, mínimamente. Para decir es de calle, utiliza resortes originales. De ahí en adelante ya tenés más modificaciones que realizar. Resortes de MPI blando, tornear válvula, calar pistón, todas las modificaciones. Pero por seguridad siempre tenés que tener en cuenta eso, ¿sí? Es un temita bastante variante. Por eso siempre una leva, primero hay que ver qué es lo que se va a hacer, cómo se lo va a armar, cómo todo. Todo tiene que ver cómo se va a armar el motor. Eso es lo principal, qué modificaciones se van a hacer. Si no se quiere modificar nada, es mejor dejar la leva original, ¿sí? Ahí Ale, las levas dependiendo qué motor. Si no tengo levas para hacer siempre, yo mayormente mando las levas ya terminadas, digamos. Varillero, Titán 110, la mayoría te mando ya una leva hecha y no hace falta que me mandes la leva, la caña, digamos. Eso va según el motor, ¿sí? Ahí Tomás, bueno, muchas gracias. Bien. Recorrido corto en mi motor, quedaría 53.3 de carrera, entonces voy a decir que por ahora pongo a... Bien, ahí Nicolás. Sí, yo diría que pongas un 53.3, 53.50 podés poner también, 53.75, dependiendo de la marca del pistón. Pongámosle un RR alta compresión, cosa que ya puedas aumentar la compresión y no tengas que hacer tanta modificación para calar el pistón también, ¿sí? Ya con eso, y si tenés, hay que ver si tenés carrera corta o carrera larga. Yo te recomiendo una carrera corta, si no ya tenés 2000 RPM abajo, pues ya tenés un motor largo o corto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un motor largo o corto, se le dice, eso se hace una cuentita también, pero eso varía en cuanto al largo que se genera entre la biela y el cigüeñal. Por ejemplo, vamos a suponer, vos tenés un recorrido largo, un ejemplo, ¿no? Esto es didáctico para que se den cuenta. Un recorrido largo, ¿no? Vamos a suponer, un recorrido largo, cuando vos más alargás el muñón, ¿sí? Que va a quedar más carrera, la biela se cruza más. Pasa esto, ¿ves? Queda así cruzada. Esto a grosso modo para que se entienda todo el público, ¿sí? Al generarse este ángulo cerrado entre la biela y el cigüeñal, esto es lo que te bloquea las RPM del motor, ¿sí? Ahora, si vos pasás de esto a esto, ¿entendés? Abrís el ángulo entre la biela y el cigüeñal, el motor gira más fácil. Tenés prácticamente 2000 RPM de diferencia. Siempre habrán escuchado que un 110 carrera larga le cuesta llegar a la misma RPM que el carrera corta, siempre, toda la vida, por una cuestión básica, ¿sí? Es como que yo quiera torquear una tapa de cilindro de un camión con una llave 10, cortita así, como esta. Con un solo brazo yo quiero torquearlo. Es cuando yo multiplico la fuerza, lo mismo. O cuando está muy ajustada la rueda de un camión. Hay que poner un caño y una palanca de 2 metros y ahí triplico la fuerza. Y ahí es donde pasa, esto mismo pasa lo mismo con los cigüeñales, las bielas, todo. Cuando yo más desplace la carrera, el muñón, ¿sí? También va a cambiar la inclinación entre la biela y el cigüeñal. Por eso a veces conviene mejor menos carrera y más diámetro de pistón. Porque también esto, según el pistón como sea, va a tender a enderezar un poquito la biela, según el tipo de pistón. Siempre se busca hacer eso, más diámetro de pistón y menos carrera, ¿sí? En la mayoría de los motores que son así, ¿sí? O si aumentás, por ejemplo, la carrera y aumentás el diámetro del pistón, que es, o sea, haces ambas cosas, pero siempre que trates de superar el diámetro del pistón, siempre. Buenas, ¿qué tal? Balanceo de cigüeñal, lo ideal, por lo menos para mi punto de vista, lo mejor es balancear todo completo. Vos agarrás el cigüeñal, primero y principal tiene que estar en cero, un cigüeñal. ¿Qué quiere decir en cero? Un cigüeñal en cero quiere decir que vas a ponerlo sobre el banquito, le vas a poner los dos comparadores
en cada punto de cigüeñal y tiene que dar 0. Ni 1 centésima, ni 2 centésimas, ni 3 centésimas de salto. No puede estar desalineado nada. Si queremos perfección, cada uno lo verá. No es fácil llegar a 0. 1 centésima se tolera, pero 1 centésima en la punta del cigüeñal haciendo así, a 10.000 RPM, sale volando con un plato volador, ¿sí? Es lo que después genera el corte del cigüeñal. Como la mayoría de los 110 de óvalo o motores que giran, por ejemplo, se termina cortando, ¿sí? Eso también depende del alivianamiento que tenga. Si pesa muy poquito el volante y no tiene peso del lado contrario, se genera más peso de un lado que del otro y corta el cigüeñal. Pero primero y principal, que las puntas estén en 0, al igual que las tortas, todo alineado en 0. Y un factor de seguridad es que el cigüeñal pare en los 360 grados. Cuando yo digo 360 grados, quiere decir que el cigüeñal completo, armado con todos sus componentes, estamos diciendo con el volante, la tuerca, copita de aceite o embrague, todos los elementos que lleve el cigüeñal, según el modelo, con pistón, aro, perno, todo completo como funciona en el motor, lo colocas en el banquito y te fijas. Lo vas moviendo poquito a poquito y tiene que quedarse quieto donde vos lo dejás. Si el cigüeñal tira para adelante, está muy pesado desde el ojo de la biela. Tenés que compensarlo de atrás, tenés que agregarle o plomo, o tenés que ver cómo lo puedo hacer, si es libre, ¿sí? Puedes hacer un agujero y ponerle plomo del lado de contrapeso para que compense, o puedes aliviar un poco el pistón, por ejemplo. Si se va al contrario, si se va para el lado de los contrapesos, que se vuelve hacia atrás, vas a tener que laburar del lado del pistón. Se puede rellenar con algún pegamento, por ejemplo, con arpo metal, se le coloca de adentro el pistón, ¿sí? Le agregas un poquito más de peso y vas balanceando el cigüeñal. Y si no, le pones plomo en algún otro lado que puedas agregarle al cigüeñal. Pero lo ideal es que pare los 360 grados con todos sus elementos completos el cigüeñal. Esa es la mejor forma. ¿Por qué? Tenemos dos puntos muertos superior. Punto muerto superior, que es arriba, punto muerto inferior. ¿Por qué se llama punto muerto? Porque la velocidad 0. Cuando el pistón llega al punto muerto superior, el pistón para a velocidad 0. Y vuelve hasta el punto muerto inferior, para a una velocidad 0 y así sucesivamente. Si yo tengo balanceado el cigüeñal solo, por ejemplo, ¿no? Sin nada, gira perfecto, pero yo le pongo todos los elementos. Si es un 110, tiene un kilo 200, kilo 400 de peso volante. Si es un varillero, tiene 2 kilos y pico. Dependiendo del motor que sea, tiene pesos que se le agregan al cigüeñal. Todos los pesos que se le agregan a un cigüeñal generan un desbalanceo. Y además de eso, va a generar que el cigüeñal pare. Esto es un balanceo estático. Va a parar en diferentes lugares. Por eso que, por ejemplo, un balanceo dinámico, que estamos hablando de un balanceo dinámico, ya es un cigüeñal de un auto, 4 cilindros, 6 cilindros, fíjense que se hacen completo, con el volante, la placa, el disco también, se hace con los elementos. ¿Para qué? Para que después cuando el motor se arme, esté balanceado con todos sus elementos. Un Falcon, un 6 cilindros, vos lo balanceás sin nada, lo armaste, balanceás el cigüeñal solo perfecto, lo armás a un 6 cilindros, sin los elementos como funciona, termina cortando la biela. Además de que hay que contrapesar todos los 6 pistones con las 6 bielas, todo perfectamente iguales. No puede pesar un pistón armado con la biela, no sé, 350 gramos y el otro pesar 500, porque se genera un desbalanceo. Por eso se tiene que trabajar el cigüeñal que frene los 360 grados. Esa es la mejor para mí. Por lo menos todo lo que lo han hecho siempre después en el curso, eso también se ve en el curso, nunca han tenido problemas, ¿sí? Ahí José, bien ahí le ha metido a full también, otro alumno que ha crecido terriblemente. Sebastián, sí, los grupos de WhatsApp quedan de por vida, ¿sí? Una vez que se arman y todo, pueden hablar tranquilamente lo que quieran, todo. Eso es totalmente libre, el grupo de WhatsApp. Está para eso, para ayudarse entre todos y también para conectarnos y todo, pasar las conexiones y todo. Y las informaciones que haya, ¿no? Como también los elementos, información, videos y cosas que se van viendo clase a clase, también se pasan ahí a veces, ¿no? En un varillero, las que mayormente andan bien son las, obviamente, que tienen que ver, los códigos tienen que ver que van a estar acá. Esta pues está cortada porque es para muestra, ¿no? Los códigos están acá siempre, ¿no? En diferentes lugares tienen los números. Las que mayormente andan, para mi gusto, son las mejores. La M8, vuelvo a repetir para que se escuche bien.
M8X58. Son color negra de Gilera BC. Esa es la mejor tapa, ¿sí? Vuelvo a repetir, M8X58 de Gilera BC. Es la de color negra. Esa tapa para mí es la mejor. Después en nuevas tienen Katimoto 41 o la A-05, también anda bien. Alguna Lifan puede ser, pero bueno, el principal secreto de las tapas, yo siempre lo que pido para hacer, por ejemplo, si me mandan a hacer una tapa, primero que los casquillos estén bien juntos, ¿no? Bien pegados. Acá, bueno, no se alcanza a ver, pero los casquillos, que es la fundición, están bien pegadas entre sí, casi que no hay un hilo de aluminio ahí, ¿ven? Esas son las condiciones de una tapa de cilindro cualquiera que ustedes vayan a adquirir para una preparación. Tienen que ver eso. Primero que esté original y que los casquillos estén bien pegados. ¿Por qué? Pues en una leva con un motor de leva original, si es un reglamento estándar o ya fuese libre también, le van a poder ganar un poquito más de barrido y un poquito más de alzada. Por eso se utiliza esa inclinación. Cuanto más separados estén los casquillos, van a tener menos barrido de válvula y un poquito menos de alzada. Les va a costar mucho más llegar a la alzada de reglamento. Después en el conducto, yo por lo menos lo mido así. Con este dedo, si se choca la guía, ¿ven? Se me traba el dedo ahí, 18 de diámetro. Él tiene el dedo mío ahí. Si se engancha ahí el dedo con la guía, la tapa sirve. Pueden poner una manguerita, un tubo, algo. ¿Ven? Se tiene que chocar ahí, entre el conducto y la guía, ¿ven? Si esto pasaría de largo, la tapa no sirve. No se puede trabajar. Por lo menos yo no las hago, ¿no? Si no tiene estas dos condiciones, la tapa no la hago. ¿Por qué? Porque ya después, si te pasa un diámetro 18 pasa de largo acá, es porque trae mucho menos material acá abajo, mucho menos material acá arriba, y el conducto es como un tubo, es gigante. Cuando vos pasas los cálculos y todo, no te da el material para trabajarlo correctamente. Queda demasiado grande el conducto y ahí perdemos rendimiento, ¿sí? No va a generar la velocidad, no van a funcionar los ángulos de asiento, no va a andar nada. Es gastar plata al pedo. Bien. Bueno, ahí ya respondí el mensaje. Tengo un 110 de vuelo estándar, cargador PZ26. Siempre sale la bujía en baja, se atora, pero si la dejo fina en alta, falla. Para que no falle en alta, tiene que quedar gorda. Y bueno, hay que ver ahí si es estándar, conductos se pueden trabajar o conductos de fábrica, qué bobina, todo. Hay que ver bien ese tema. Lo ideal también es verlo en un banco para ver qué tipo de efectos hace. A ver si va a tener otro problema, si va a tener un rebote de válvula, cuántos kilos iniciales y finales de resorte también. Hay varias cuestiones, ¿sí? También hay que ver desde dónde estás hablando, porque las presiones atmosféricas son todas diferentes. Acá en mi zona, yo soy de Varadero, provincia de Buenos Aires, 1016, 1015, 1014, 1013 hectopascales de presión atmosférica acá. Acá se carbura de una manera, pero te vas a Mendoza a 2000 y pico metros, tenés 900 hectopascales de presión. Ya te cambió completamente, el oxígeno es el 50% menos. Por eso hay motores que te van a trabajar más fino, a veces más gordo, según la cuestión donde vos estés, ¿sí? Por eso la carburación es tan diferente. Bien, esperen que me quede sin más. En un 150 estándar, hibrida 26, cargador PZ27, y yo probaría ángulos originales, como viene en la tapa, y ángulos 75 grados de descarga abajo. Yo con eso te diría que andaría bien ahí. Solamente cambias el 60 por 75. Bien. Cristian Aranda. Cigüeñal de Dakar, cilindro pistón 65.5. Bien, tenés cigüeñal 62, pistón 65.5. Tapa 200. Y leva, mandé a hacer una a un chico que me recomendaron. Sí, te va a andar bien. Yo te diría que hasta un
PZ30, Cristian, podías usar. Yo arrancaría con un PZ30. Arrancada a poco. Podés venderlo, comprar un PZ30 nuevo, económico, y arrancás con eso. Por ahí se te engorde mucho, un 32. ¿Sí? Arrancá con un 30, PZ30, que es más económico, te vas a ahorrar unos mangos, y sacarle el jugo al motor. Después que vos le saques el jugo, veas que funciona y todo, quieras buscarlo un poquito más, bueno, pasás un PZ30 después. Perdón, un 32 si querés. Pero con un 30 ya te diría que andarías bien, porque se te va a ahogar mucho el motor después, ¿eh? Te va a andar muy sucio el motor. Los ángulos de asiento. Los ángulos de asientos son acá, a ver cómo podemos hacer para que se vea bien. Perfecto. Vamos a marcar acá. Bien. Vamos a ver si se ve bien ahí. A ver si se alcanza a ver ahí. Acá, ¿ven? El casquillo. Fíjense que ahí el casquillo lo pinté, ¿ven? Marqué verde, azul y rojo. No sé si se alcanzará a ver bien. A contraluz ahí. Tenemos los ángulos que son 15 menores a 45 grados son desde la cámara de combustión. ¿Sí? Y los que son mayores a 45 grados son desde adentro del conducto, para que se entiendan. Por eso el 60 grados viene desde adentro, de la parte recta del casquillo, después viene 45 y después viene 20. Dependiendo de las tapas, pues son todos motores chinos, vienen 15 o 20 grados de ángulos de acá arriba, ¿sí? Eso depende del fabricante, son todas diferentes las tapas, pero vienen todas variantes. Mi recomendación es que agarren, dejen los ángulos originales y le hacen solamente 75 grados. 75 grados sería la parte roja ya, ¿sí? Entre la parte recta del casquillo y el ángulo de 45. Simplemente eso, que les quede como un embudito, ¿no? Que les quede así, tipo esto, ¿ven? O sea, estos serían 45 grados, acá arriba, por ejemplo, y después el resto del ángulo que les quede como un embudo así. Eso es lo que yo les puedo recomendar que le va a funcionar, ¿sí? Probado en flujómetro, ¿sí? Ángulos van a encontrar mucho. Ahí está placas Neuen, hay un montón de cosas que van a encontrar, pero todas son diferentes rendimientos, ¿sí? Y el ángulo de 45 grados tiene que ser siempre de 1 milímetro el asiento. No utilicen menos de 1 milímetro porque se usan resortes de competición, leva de competición, que va a tener mayor apertura, alzada y mayor golpe la válvula sobre el asiento, según el perfil, les termina rompiendo la válvula, ¿sí? Se corta la válvula. Por eso el asiento siempre tiene que ser de 1 milímetro mínimo, el asiento de 45 grados. Porque sea un poquito ancho el asiento no hay problema. A veces se escucha, no, que tenés que afinar bien el 45. Vos afinás el 45 si lo haces 75 grados. Si vos haces un embudito así, el 75 lo llevo de abajo hacia arriba, haces un embudo, obviamente que por lógica tocas el 45 y lo afinás. Pero no es que afinar el 45 funciona mejor, sino lo que funciona es el ángulo de descarga. ¿Qué vendría a ser el ángulo de descarga? Son los otros ángulos de 45 grados. O sea, los que están por fuera del 45, quiero decir, ¿no? Que se llaman ángulos de descarga. Ángulos de descarga son cuando proyecta, ¿no? Entonces venimos por el conducto, ¿sí? Pasa por la parte recta del casquillo, que es el Venturi, pasa a los 75 grados, 45, 15, y ahí es donde proyecta el gas hacia adentro del conducto, en el caso de admisión. En el caso de escape, se utiliza para proyectar para salir, ¿no? Pero el problema siempre está mayormente en admisión, porque es más difícil hacerlo ingresar a los gases que sacarlos. Porque nosotros cuando sacamos por el escape tenemos la ayuda del pistón que nos está ayudando a subir hacia arriba. Entonces los gases los sacamos, ya salen con una alta velocidad por la temperatura que tienen los gases quemados. Por eso salen mucho más fácil por escape que ingresando por admisión. Por eso se labura más en los ángulos o se trabaja más en admisión que escape casi. Los dos son importantes, obviamente, ¿sí? Las dos maneras. Pero principalmente si yo hago muy, muy grande la admisión
o no la oriento, no tiene los ángulos correspondientes, vamos a generar una pérdida en el llenado, ¿sí? Empieza a venirse atrás el rendimiento. Las fresas de hacer asiento, yo tengo un juego de Tousek, que hace años que lo tengo, que es amigo mío el Tousek, y tengo una fresa de esas y tengo otra caja de fresas grande. O sea, tengo 2 cajas de fresas de asiento, debo tener unas 25 o 30 fresas, con pilotos y todo, y aparte de eso también tengo el sistema de alisador de asientos, ¿sí? También de Tousek, que es el sistema que trae la placa de corte, la que se coloca en la Neuer, ¿no? Tengo los 2 sistemas. Yo personalmente utilizo la fresa. Para mí es mucho más cómodo, más fácil, más rápido. El tema de usar la placa, tenés que poner ahí, tomarte más tiempo en armar la tapa en la mesa, darle la inclinación, que no te vaya a girar de costado, que no te rectifique de costado. Y no solo el tema de que rectifique o no el asiento, sino que a veces una placa te hace más de un corte y terminás metiendo el asiento más adentro, el 45 grados, que es lo que no se tiene que hacer siempre. Cuando yo hundo los asientos hacia adentro, va a cambiar la carga inicial de los resortes también, que es otra historia más ahí. Si la carga inicial queda muy cargada, muy blanda, hay que ver un tema también ahí. Pero siempre tienen que arrancar con tapas 0 kilómetros o usadas impecables. Si ustedes trabajan con tapas usadas, gastadas, siempre van a tener problemas con los asientos. Por eso tiene que estar impecable la tapa. O 0 kilómetros o usada impecable. No tiene que estar tocado los asientos, no tiene que estar manoseada, nada. Si la tapa está agrandada, toqueteada, no sirve. Siempre tapas nuevas. Bien. ¿Cómo se adapta una válvula de escape o admisión? No entiendo tu pregunta ahí. No entiendo si para poner válvulas más grandes o poner una válvula de admisión en escape. No sé a qué te referís con esa pregunta. Traten de hacer un poco más la pregunta más específica, si puedo responderle bien. Ahí, Lucas, exactamente, así es. Principalmente haciendo cuentas se evitan un montón a veces de pruebas y error. Es así. Bien, saludos. Si los asientos se hunden hacia adentro, se pierde la presión de flujo. Quiere decir que la tapa pierde rendimiento flujométrico. Por eso se tratan de dejar los asientos con las alturas originales. Cuanto más alto está el asiento, ¿sí?, mantiene mayor velocidad y presión. Si yo hundo los asientos hacia adentro, el gas tiene que salir de mucho más adentro, ¿sí? Al igual que retocar acá el borde de la cámara de combustión, Guarda con eso. Yo lo dejo todo original. Nunca van a ver una tapa mía agrandado acá, porque se pierde la velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Las tapas de cilindro hay que tener en cuenta, tapa de cilindro, carburadores, todo lo que es flujos de aire. Nunca va a pasar que vos toques algo y salga andando todo perfecto en todos lados. Vos a una tapa le cambiás un ángulo de asiento y puede que la tapa agarre solamente en alta, puede que agarre en baja, puede ser que desaparezca la tapa, que no ande más. Es muy variante ese tema. Por eso tienen que ver de qué manera se hace. Por eso le digo, originalmente todos estos motores chinos ya están desarrollados. El fabricante ya lo hizo un flujómetro, la alzada del IVA que traen original está calculada, los diámetros de válvulas ya están calculados, todo está calculado ya. Para que el motor tenga un rendimiento original, está hecho para que la tía, la abuela vaya a hacer los mandados, no está diseñado para ponerlo a 12.000 vueltas como hacemos. Está diseñado para otra cosa el motor. Nosotros sí, agarramos el motor, lo sacamos de serie a otra cuestión, ¿no? Pero que dentro de las cuestiones originales que tiene el motor la estamos sacando fuera de serie y están andando bastante bien todo, ¿no? Pero bueno, eso implica también que a veces varían los rendimientos. Pero el hundir los asientos genera pérdida de potencia, ¿sí? Además de eso te saca el cruce de la leva, principalmente. Porque cuanto más adentro están los asientos, las válvulas pasan cada vez más lejos.
al pasar lejos las válvulas, obviamente que perdés barrido. Se llama barrido en realidad, ¿no? Pero vamos a hacerle cruce para que se entienda. Vos le sacás eso, le sacás el torque a la leva. Ahí. La leva se pone más elástica al motor. Con respecto al encendido, para que largue el máximo arco de chispa 2000 vueltas y no lo... Con respecto al encendido, no entiendo la pregunta bien ahí. Tenés que elaborar con una lámpara estroboscópica con avance regulable. De esta manera vas a poder corroborar a cuántos grados se está tirando la chispa, ¿sí? El encendido. Principalmente tenés que ver dos cosas. Ver regulando el motor cuánto tiene de avance, y la mejor es probarlo en el banco de prueba. Vos tenés que poner el motor en el banco de prueba, ¿sí? Con el motor tirarlo a fondo y con la lámpara, o sea, con la lámpara puesta, y ahí ves qué pasa con el motor a partir de las 8000, 9000 RPM, según lo que esté tirando, ver qué hace el avance encendido. Puede pasar que se te vaya a 50 grados y se te cae la curva de potencia arriba, ponele. Hay que ver ese tema. O si tiene autoatrase. Si tiene autoatrase quiere decir que a altas RPM se puede atrasar 5 o 10 grados según. Pero, por ejemplo, eso es un tema que te vuelve loco en un motor. Por ahí probaba 10 escapes, 10 carburadores, 10 tapas, 10 levas, el motor no mejora y puede estar por otro lado el tema. O si se cambió el volante, un Zanelli le pone un volante Guerrero, le pone un volante de otra marca, son todos diferentes. La levita del captor cambia, la posición cambia de todo, o si le cambia la tapa de encendido también cambia, ¿sí? Todo cambia en los motores. Entonces puede pasar que eso también te cambie el salto de chispa, puede ser que se lo genere antes y te genera un quilombo terrible y es jodido encontrarlo, ¿no? Bien. Vamos a poco. Los conductos de admisión rugosos. No, sin rugosidad. A mí principalmente no me gustan. Ahí vas. Si querés, en mi canal de YouTube, como decía hoy, puedes entrar y vas a ver que tengo un video explicativo en el flujómetro con conductos pulidos y conductos rugosos, ¿sí? Vas a ver la diferencia está más que nada en que la tinta no gira. Cuando yo le tiro tinta en conductos pulidos, hacen gotas, ¿sí? Vos necesitas que el oxígeno y la nafta hagan esto, ¿sí? Se oxigenen entre sí. Un gramo de nafta necesita 12,5 gramos de oxígeno para poder explotar, para poder generar una potencia. Si no generamos un giro dentro del conducto y no lo oxigenamos correctamente la nafta no funciona. Es como el fuego. Cuando hacemos un asado, si le damos oxígeno, le damos viento al fuego, aumenta la potencia. En este caso lo mismo. En un conducto pulido en admisión, te genera esos problemas, te genera temas de carburación también. La carburación es más complicada cuando se pulen los conductos. De admisión, a mí principalmente, a mí me gustan los conductos rugosos y prácticamente hace 12 años que lo hago siempre así y nunca tuve problemas. Siempre me rindieron bien y en el flujómetro me rinden bien. Por eso lo hago así. A no ser que el reglamento sea muy estándar o se pueda arenar, pero siempre se trata de hacer rugoso, ¿sí? En admisión, en escape, se lo pule por una cuestión de que no se pegue el carbón, ¿sí? Que no se pegue nada más que para eso. Pero siempre la admisión rugosa. Bien. Los conductos, principalmente si es una categoría libre, no los dejo casi estándar a los conductos. Los trabajo diferentes, sí, los hago proyectar diferente. Por ejemplo, acá está este escape, ¿no? Acá está pintado. Yo siempre el escape lo trabajo bien de acá abajo, ¿sí? Y bien por acá arriba. Para que cuando el pistón sube, el gas trate de salir lo más rápido posible por acá arriba, ¿sí? Tratar de generar la menor obstrucción posible. Eso es lo que yo por lo menos hago en el escape y me genera rendimiento, ¿sí? Si vos lo trabajas muy acá, también hay que ver siempre y cuando las tapas son diferentes, los materiales, ¿ven? Tengan cuidado con esto, porque se pinchan enseguida, es poco el material que traen.
Por eso hay que usar las tapas de conductos chicos. Yo siempre digo, no hay que usar las tapas de conductos grandes. Los de conductos chicos traen más material, pero no es porque traen más material para poder agrandar más, porque no se agranda de más, nunca. Hay cálculos que se agrandan a cierta medida, sino por una cuestión de seguridad. ¿Sí? Yo no puedo hacer una tapa y que se pinche acá. Tiene que tener un material correspondiente y soportar todo. Imagínense que un varillero tiene casi 60 kilos de resorte final. Si tira 8 o 9 mil vueltas, el esfuerzo que genera esto es terrible. Por eso tengo que tener un cuerpo de material acá abajo. ¿Sí? Todo esto. Por eso los conductos se orientan, más que nada. Más que nada por eso, ¿sí? Bien. Bien. A ver qué más tenemos por acá. Se podría hacer recorrido corto con un camisón. Podés hacer, sí. Vas a tener que generar un desplazamiento en el espárrago. Pues yo iría con pistón de un poquito más que un fan, diría. Porque el fan trae 56 más o menos. Un poquito más, puede poner casi de titán el pistón. Pero va a tener que generar un desplazamiento sí o sí. Ahí García, el cigüeñal se puede balancear, nosotros lo vemos en el curso eso, los balanceos de cigüeñal se pueden hacer igual, aunque el reglamento no lo permita, ¿sí? Hay maneras de hacerlo al igual que los conductos. Si el reglamento es categoría estándar, por ejemplo, yo los conductos los trabajo igual, se trabajan con mucho cuidado todo y se dejan estéticamente original, pero se puede hacer igual y agregar un pedacito de plomo al cigüeñal para darle justo para que paren los 360 grados. Bien. Buenas. Ahí Jorge, ¿cómo va? Walter Jorge. Bien. Bueno. Es mejor agregarle peso al cigüeñal para sacarle a las punas poco. Mayormente podés hacerlo de las dos formas. Podés agregar peso a la torta del cigüeñal, al contrapeso, o bien podés directamente agregarla en las puntas del cigüeñal, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones. Si podés hacerlo desde el cigüeñal, porque es un motor libre, bueno, lo hacés desde ahí. Si es un reglamento estándar donde no podés modificarlo, bueno, vas a laburar a través de la punta del cigüeñal, por ejemplo, o en algún lugar que no se vea. O bien se agujerea el cigüeñal, se le pone el plomo, se le busca el balanceo lo máximo posible, o sea, lo más fino posible, después se lo suelda, se lo rellena todo, se lo tornea de vuelta y queda desapercibido. Si te ponen el imán, no se van a dar cuenta. Pero ya lleva un trabajo fino. Marca de biela y pistón. Y podés poner una biela Japón y podés poner pistón RR. Más que la calidad del pistón, te diría el rectificado, también es importante, ¿no? El rectificado lleva su tolerancia correspondiente y un cilindro bien redondo. Eso es lo principal, que esté bien calculada la dilatación. Bien. Un 110, pistón 54. Y según muchas cuestiones, si es para calle y no querés, por ejemplo, poner resorte de competición, pueden ser 6 milímetros. Y si es un motor libre que lo querés modificar un poco, calar el pistón y todo, y aumentar la compresión y laburar bien, podés poner hasta 670, 660, más de eso no. En la leva estamos hablando, ¿no? Después de contar la multiplicación de balancín, que van a pisar casi 7 milímetros la válvula. Los 110 tienen de 3 a 5 décimas de multiplicación, los balancines, según la marca y modelo. Por eso lo que yo hablo de alzada es alzada a la leva. Después los balancines multiplican. Ahí Cristian, y bueno, si tenés la chance, va a poder ver que va a cambiar la cosa ahí. Ahí Kevin, ¿cómo va? Desde Uruguay.
relación de compresión ideal para un varillero 200. Y la compresión es variable según el tipo de leva que vos tengas. Por ejemplo, realmente la compresión te lo indica quien fabrica la leva, siempre. Quien fabrica la leva tiene que saber con cuánta compresión va a trabajar. Pero mínimamente 12-1 de compresión mínimo, siempre. Siempre que hay una leva de competición, hay que ver si la leva cuenta con permanencia, barrido, cruce, todas las cuestiones. Si tiene solamente alzada, no se le puede dar tanta compresión a un motor, ¿sí? Porque ahí sí se frena y se atora en alta, digamos. Porque no tiene tiempo de, o sea, no desahoga el motor. Ahora, cuando la leva tiene permanencia y tiene cruce, barrido, todo, el motor tiende a descomprimirse. Por eso se genera el aumento de la compresión. Vos le das 12-1 de compresión, es la compresión estática, medida al punto muerto superior, con el motor armado en frío, digamos, punto muerto superior y se cubica. Pero si vos medirías al retardo de cierre de admisión, lo medirías justo al cierre, los últimos grados de cierre de admisión, vas a ver que estando el pistón más abajo, o en el punto que están las dos válvulas casi chocándose, en el cruce, pongámosle, vas a tener una compresión de casi 9-1 ahí, en ese punto. Es ahí donde se genera la pérdida de potencia en el motor. Por eso siempre se le aumenta 12-1 mínimamente, para que la compresión real, que se le dice, la dinámica, es justamente en el punto que están en cruce las válvulas, para que se entienda, quede con mínimamente 9-1. ¿Sí? Si yo tengo 9-1 en el motor, en el punto muerto superior, y después en el barrido tengo el cruce con esa compresión estando estática, después la dinámica va a ser en cruce de leva, va a tener 6-1. Eso hace que el motor la leva no tenga torque, siempre. Por eso se trabaja con la compresión. Pero tiene que ir de la mano, la compresión junto a la permanencia, el barrido, todo. Si la leva tiene solamente alzada, mucha alzada, no va a tener permanencia, ¿sí? Las levas son todas diferentes, cada uno tiene su manera de hacerla. Por eso que son variantes. Pero las recomendaciones siempre de la compresión y todo lo tiene que dar siempre el que fabrica la leva, al igual que los resortes, todos esos temas. Sí, si es ganasta lo mismo, no pasa nada, puedes usar 11, 12 tranquilamente. Siempre y cuando tengas permanencia como corresponde, ¿no? Motor 110, recorrido original, corto, pistón 56.5, etapa 6, leva 110 original, pistón 56.5, etapa CDI. Y yo probaría un CG 125, podría probar, PZ26, PZ27 probaría, o un 30, más de eso no. Podría probar con menos y después podés ver. Bien. Estoy por trabajar la tapa de SG, pistón 70, admisión, me da aproximadamente 37 para el diámetro de conducto. ¿Será que le estoy pifiando en algún cálculo? 37 de conducto, medio grande, sí. Igualmente, ten en cuenta que el titán no te da para llegar ni a 31, porque se pincha. No tenés pared de conducto, a no ser que la rellene, pero no llegás tampoco por material, a no ser que esté toda rellenada la tapa. Tenés que ver ese tema. El conducto de un titán es muy fino. Ahí, ¿qué tal, Nieto? Motores no hago más. Hace varios años vendí el banco de pruebas, no hago más motores. Se le hace admisión 23.5, escape 23, haciendo casquillo, admisión escape. No sé de qué ciudad me estás hablando ahí, Nacho. No sé de dónde sos. Como para tener una idea de... puede ser que en el lugar que vos estés la presión atmosférica sea muy diferente. El oxígeno también. De todo modo hay que ver el encendido, el avance encendido. Y todos los motores son diferentes. Puede pasar. Igualmente, no sé, afinarlo y todo eso, hay que ver cuánto. Por ahí tenés que trabajar más con la aguja, cortás de a 3 milímetros la aguja y vas viendo. En vez de darle chiclar, labura con aguja. Por ahí.
Un chicler es mucho a veces, son 5 puntos. A veces la velocidad es 1 punto, punto y medio. Y lo das con la aguja y el tornillito del aire. El tornillo del aire también tenés que jugar con eso. Vos tenés que ver que el motor en vacío pegándole un gatillazo, o sea, una escopeta. Si el motor pega una tosida cuando vos aceleras en vacío, si vos agarras, acelerar en seco y el motor tose y después acelera, ahí tenés el problema. Para los que son varilleros siempre hay que ver el tema de los conductos, ¿sí? Que sean lo más chicos posible. Y en los 200 también, la M8X58 anda bien. En los 200 viene ese modelo. Trae una tipo una G de gato grande, trae. Esa anda bien. Si ponés válvulas más grandes, por más que sean más grandes, los conductos se trabajan a la medida de los cálculos. Eso dependiendo. Pero es relativo. Si pones bolas más grandes, también tenés que ver el Venturi y el casquillo que te queda. Tenés que también dejarla a la medida correspondiente. Para cilindrada 115 para una cilindrada así, la 110 andaría bien. La tapa CDI ya es para un pistón muy grande, algo muy grande. Además tenés problemas después para comprimirlo a una tapa CDI. Le cuesta más comprimir. Es muy grande y la leva también tiene que ser una leva más grande para llenar eso, ¿no? Bien. El conducto se trabaja completo para orientar, ¿sí? Como ya explicado al principio. La entrada del conducto no se trabaja y se trabaja todo hasta el casquillo, ¿sí? Tienen que trabajar de esta manera, van a trabajar ustedes. Así. O sea, ustedes cuando limen no van a hacer así recto. Tienen que hacer esto, buscando que la fresa busque generar ángulo, ¿no? Por abajo también, todo acá, por arriba un poquito también, todo. Y tienen que ir poniendo el dedo, ¿ven? Les pasan el dedo y van viendo. Cuando el dedo les doble hacia la bujía, que se choca con el casquillo acá, ahí es donde va a ir la orientación, ¿sí? Y siempre el casquillo queda como una retención ahí. Siempre el casquillo tiene que quedar acá, entre el conducto y el casquillo queda como una reducción ahí, ¿sí? No tiene que quedar todo entubado ahí, que yo le paso el dedo y quede como todo liso. No, tiene que venir el conducto por fuera y el casquillo tiene que quedar como una reducción, tiene como que chocar ahí. ¿Para qué? Para que genere el levantamiento, ¿sí? Si no, no levanta el gas y gira. Si yo dejo todo derecho, va a pasar todo derecho, ¿sí? Tiene que generarse una reducción. Por eso es que la entrada del conducto tiene 30 y la salida del casquillo tiene 24,90 en la admisión de un varillero, ponele. Y así sucesivamente cada etapa. ¿Pero por qué tiene esa medida? Porque es un aumento de velocidad que genera, es un efecto Venturi esto. Por eso que el trabajo del conducto no es entubarlo o todos los conductos dejarlo en la misma medida que hasta el carburador, porque va a andar mucho menos. Necesita defectos Venturi. Por eso el carburador, como había dicho al principio, tiene un diámetro de entrada de 35, se reduce a 21, sale en 27. ¿Para qué? Para generar aumento de velocidad. Lo mismo pasa con los conductos. Tiene una entrada de 30, se reduce a 22 más o menos, sí, 22, y recién acá tiene 24,90 casi, ¿sí? Siempre va a haber secciones que se agrandan y se achican en los conductos, que es para poder generar el aumento de la velocidad, ¿sí? Si no se genera aumento de la velocidad, son motores aspirados, obviamente. Estaríamos hablando de un turbo, no haría falta estar trabajando todo este detalle. Pero como es un motor aspirado, va a necesitar siempre de aumentos de velocidad. Y eso se lo da con efectos Venturi. Por eso los conductos se trabajan orientando, ¿sí? Hacia la bujía, y el escape se trabaja de abajo y de acá arriba, ¿sí? Buscando proyectar hacia arriba, que salga lo más derecho posible. De esa manera donde se trabajan los conductos de admisión y escape. Obviamente que para entrar en detalle hay una serie de cálculos, una serie de ángulos de asiento, hay muchas cuestiones, hay tipos de fresa, tipos de ángulo, hay montones de cosas para hablar, ¿no? Que bueno, todo eso se lo ven en los cursos que arrancan 13 de mayo, esta semana no la otra,
fabricación de flujómetros y bancos de pruebas, 14, preparación de motores y el 15, fabricación de levas, ¿sí? 3 cursos diferentes donde se ven todos los cálculos y todo, preparación de motores. Es el cálculo que se ve todo. Después los otros, el curso se ve todo. Y los otros cursos son para fabricar. Fabricación de levas es para aprender a fabricar la máquina de levas. Les enseño cómo armar una rectificadora, copiadora de leva, cómo armar las plantillas de leva, cómo diseñar las levas, absolutamente todo. Cómo armar toda la máquina y cómo fabricar levas. Ese es el curso de fabricación de levas. Fabricación de flujómetro y bancos de prueba le enseño a fabricar las herramientas, ¿sí? De ambas maneras se ahorran más del 50%. El balanceo del cigüeñal, sí, siempre es importante mantener medianamente el peso original. Si vos alivianás mucho el cigüeñal, ¿sí? Por ejemplo, vos pones un volantín o algo por el estilo en un motor, lo más probable es que el peso que gire el motor va a aumentar las RPM, pero va a estar trabajando solamente por el hecho del peso del cigüeñal, ¿sí? Los pesos del contrapeso, lo cual va a hacer que el motor termine cortándose el cigüeñal o se gira el cigüeñal. Como trae muñón clavado, donde se gira un poquito, vibra y se corta. Por eso, como explicaba, si queda mucho más liviano el cigüeñal o todos los elementos, se termina cortando el cigüeñal después. Ahí, Leandro, después hablame por privado y te paso todo el temario del libro. En el libro, el libro digital es el libro de preparación de motores, donde es similar al curso de preparación de motores y está todo en PDF, lo que es la parte del libro y la parte de cálculos. Hay una parte Excel donde ponen los datos y les da el resultado. Y también están los videos explicativos que van de regalo con la compra del libro, ¿sí? ¿Qué opinas de la adaptación del CDI del CG Titan a un 110? Puede andar, tendrías que medir más que nada el avance encendido. Medirlo con la lámpara estroboscópica, a ver cómo trabaja todo ese tema y podría llegar a funcionar. Si te das maña, a mí los cables no son los míos, no me gusta la electricidad, pero podría llegar a funcionar. Para hacer cigüeñales de moto, sí, 12 toneladas podría andar bien. Si podés un poquito más grande, te sirve el día de mañana para cosas más grandes, para autos y cosas así, ¿sí? Nunca está de más que sea un poco más grande la prensa. El tema de las pelotitas de golf en las tapas de cilindro es una técnica más que se utiliza para la rugosidad del conducto, para que los gases giren también, cumple el mismo efecto. Tiene que estar bien hecha la pelota de golf, no es hacerla por hacer. Se puede hacer en un CNC si no, pero tiene que estar hecha bien porque tiene un sentido de giro para que el gas gire. No tiene que estar un pocito hecho cada tanto, sino que tiene que estar hecha todo en una forma tipo una espiral para que todo el gas gire, ¿sí? En el curso vemos otra técnica de rugosidad que también es que es por lo menos que a mí me anda en el flujómetro y es mucho más fácil y sencilla. Te ahorra mucho más tiempo que hacer todos los pocitos. ¿Qué recomendaría? Un varillero con cigüeñal 200 con pistón 65-570. Y si armás un varillero, yo me tiraría con un 70, si podés, un pistón 70 directamente. Dejando una carrera chica, ¿no? Ponele una carrera 62 si lo haces, ponele máximo, que sería un 200, poner un pistón 70. El escape, cuando tenés una leva con alta permanencia, un poco menos de alzada, es mejor, más largo, corto el caño. El escape es muy relativo porque hay que ver también la tapa de cilindro, los ángulos que tenga, tanto admisión como escape, ángulo de descarga de asiento para generar la velocidad de salida de gases. Hay veces que las tapas de cilindro no tienen velocidad, entonces después los escapes no funcionan. Principalmente hay que ver eso, si es que realmente tiene los ángulos correspondientes. Pero si la tapa está bien hecha y todo está bien hecho, cualquier escape funciona casi siempre. O a lo sumo vas alargando 2, 3, 4, 5, 6 centímetros
con algún prolongador el escape y prácticamente le encontrás el rendimiento, ¿sí? Come un poquito. Los cálculos que hay que hacer, perdón, los cálculos que hay que hacer, ¿sí? Principalmente en cada etapa de cilindro hay varias cosas que abarcan: diámetro de válvulas, venturi, diámetro de pistón, velocidad media del pistón. Se utiliza una calculadora científica, ¿sí? Son varios los cálculos y los pasos que hay que hacer y las cosas a tener en cuenta. Eso se ve todo en el curso, ¿sí? No es que, digamos, por más que ponga una fórmula acá, si la pongo ya está. Hay que saber usar la científica y varias cosas más, ¿sí? Todo lo que es cálculo se ve obviamente que en el curso. Por una cuestión que se necesita explicación de muchas cosas básicas para entenderla y que después lleguen al objetivo, ¿sí? Respecto de biela larga o biela corta, motor chico anda mejor con biela larga y motor grande le gusta biela corta. Más que nada, tema de bielas, ya fuese larga o corta, hay que ver la inclinación, como dije hoy, ¿sí? Vos podés poner una biela más larga o más corta, siempre y cuando veas la inclinación que genere. Si se cierra mucho el ángulo entre la biela y el cigüeñal, te va a sacar RPM. Cuanto más logres abrir esto, o sea, a los 90 grados del cigüeñal, mejor dicho, vos si pones el cigüeñal a los 90 grados, vas a ver cómo queda esta inclinación. Si tenés medio motor armado, presentás el cilindro y lo probás así. Un varillero, un motor de eso, o un motor cortado, y te fijas esto, ¿eh? Vas a ver que cuanto más desplace la punta del cigüeñal, si tiene un muñón desplazado o algo, más se cierra la biela, y si es la biela más larga o más corta, también va a cambiar un poco este tema, ¿sí? Un poco va a variar, pero tenés que ver también el diámetro del pistón, te va a variar todo. Bien. Buenas noches, medí el punto de la leva en 3 motores de 110. Los 3 tienen los mismos HP, pero los puntos de leva diferentes. Si vos querés medir, digamos, exactamente los grados de ataque de leva, cualquier motor, vos querés saber cuántos grados comienza a atacar la válvula, se hace mayormente a una centésima. Si querés saber cuántos grados, ¿no? Al motor. Ahora, si vos querés tener una referencia de todos muy iguales, saber a cuánto exactamente están teniendo grados o ataque, lo puedes hacer 1 milímetro, 1,27. La regla del milímetro 27 nace alrededor de los años 50, lo que son los yankees, porque estaba el problema de que los perfiles de leva, dependiendo el inicio de la rampa, entre el círculo base y la rampa, hay que ver qué tipo de ataque tiene. Entonces, ¿qué pasaba? Algunos tenían los flancos, o sea, las rampas eran más para adentro y otros eran un poco más recta. Y eso hacía que todas las levas tengan diferentes tipos de reglajes. Y de ahí nació el 1,27. Entonces dijeron, bueno, vamos a establecer 1 milímetro 27 y medimos las levas ahí, ¿sí? Pero realmente las levas van por... Si vos querés saber realmente a dónde ataca exacto, van a una centésima de ataque mayormente. Si querés ver eso, ¿sí? Si no, puedo hacer 1,27. Lo ideal es que lo hagas siempre de la misma forma, siempre. Bien, tengo un Pollera 54 carrera con biela de 100 en 300, voy a poner nada más grande. Un varillero. Recorrido 70, pistón 72.5. Y una... bueno, hasta acá estoy al día. Bien, bueno, como les comento, los cursos de mayo, a quienes les interesa